¿En un madero, o en una cruz? ¿Cómo murió realmente Jesús? Es verdad que en este momento la respuesta parece ser irrelevante y sin importancia. No obstante, durante años en las mismas publicaciones de los Testigos de Jehová, se ha creado una polémica con otras religiones. Por ejemplo, esta atalaya de 2011 volvía a destacar que la mayoría de las traducciones sobre la cruz están erradas. Para eso se recurría a la cita de algunas fuentes ajenas a la organización. Examinemos estos asuntos. Pero antes de seguir, danos un like o me gusta, activa la campanita si estás suscrito, o suscríbete si aún no lo has hecho. Así más personas podrán acceder a este contenido. En Semana Santa, en televisión como en otras plataformas, se vuelve a contemplar la imagen de un Jesús crucificado. Ahora bien, ¿están la inmensa mayoría de las religiones equivocadas en sus representaciones artísticas? ¿O fue Jesús clavado en un simple madero vertical, tal como lo han representado por muchas décadas los Testigos de Jehová? Insistimos en que esto no debe tener mayor importancia, pero hay que determinar cuál es la verdad. En este video, analizaremos en primer lugar las palabras griegas involucradas, y que generalmente se usan como argumento para una postura. Finalmente, veremos algunas pruebas históricas que nos hacen llegar a una conclusión. La palabra griega que aparece en la Biblia, para referirse al instrumento de ejecución de Jesús es stauros. La inmensa mayoría de las traducciones la vierte como cruz, crucificar, etc. Sin embargo, la expresión en su origen primario se refiere a un palo, poste, viga o madero vertical. Y en esto la llamada traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, la traduce literalmente bien. Así que es poco probable que Jesús cargase una cruz completa, como vierten algunas traducciones, que cargó la cruz, al Gólgota. Nos referimos a esta imagen, donde vemos el instrumento en forma de cruz. Entonces, algunas películas, como La Pasión de Cristo, no serían muy exactas en este asunto. Sin embargo, en la página oficial de los Testigos de Jehová, ellos reconocen y admiten que la palabra stauros posteriormente también se llegó a usar para referirse a un madero de ejecución que tenía un travesaño. Y esto ocurre porque todas las palabras tienen un significado básico o primario. Que originalmente era un poste vertical, lo cual implica que el entendimiento de la palabra puede evolucionar, sin cambiar la palabra base. Por ejemplo, veamos la palabra carro. En la antigüedad, incluso hasta hace unos 200 años, el concepto y estructura física de un carro era algo con ruedas que implicaba la fuerza de caballos, etc. Hoy utilizamos exactamente la misma palabra, pero ya nadie la entiende en su sentido básico o primario. El uso de la misma palabra no implica que forzosamente tengamos que imaginarnos un carro de madera con caballos, etc. Muchas expresiones demuestran que las partes físicas de una palabra en la realidad pueden cambiar, sin que por eso cambie la palabra. Una silla puede tener 3 patas, respaldo o no, pero sigue siendo una silla. El problema de la Watchtower es que intenta fosilizar los significados primarios de la palabra stauros, como si nunca se hubiese ampliado el sentido de la misma palabra. Pero los artículos académicos no dicen eso. Lea este. Notamos que stauros podía referirse al patíbulo o madero que se cargaba en los hombros, y finalmente, a la unión de los dos maderos que formaban una cruz. La Watchtower tiende a omitir o recortar esta parte de las citas.
Otro ejemplo de esto, es como en la citada atalaya del principio de este video, notamos un grabado del libro de Justo Lipsio. En el reverso de la traducción del Nuevo Mundo con referencias, también aparece la imagen. Para un testigo de Jehová, esta pareciera ser una prueba impresionante de que una fuente ajena a la organización también apoya la idea de que Jesús murió en un simple poste vertical. Sin embargo, la organización omite que en el citado libro de Justo Lipsio, este autor explica las variadas formas de ejecución en el estauros, todas válidas, y que todas implicaban variantes en el uso de un madero. Desde la llamada cruz simplexo empalizada hasta la cruz imsa o más popular. Al parecer los babilonios partieron con las empalizadas, y los cartagineses y romanos añadieron travesaños al madero, para causar más dolor. Pareciera que los traductores de la Watchtower sabían de este asunto, y curiosamente, intentaron diferenciar al madero como si fuesen dos tipos de maderos, pero el testigo no suele percatarse. Leamos esta sutileza. Los traductores textualmente dicen, hemos traducido estauros como madero de tormento, para distinguirlo de silón, que hemos traducido madero o, en la nota, árbol, como en Hechos 5:30. De hecho, la palabra madero de tormento usada por la traducción del Nuevo Mundo, pareciera indirectamente tener mucha semejanza con el llamado travesaño o patíbulo cuando Jesús lo carga. Y cuando se alude al poste que espera la ejecución de Jesús, se habla solo del madero a secas, el silón, o estipes. Y es como si existieran dos maderos, dependiendo de la situación si usted lee con cuidado la traducción. Lo irónico de todo esto es que al unirse los dos maderos, finalmente se forma una cruz estauros. Una cruz tal como todos la conocen. Entonces Jesús sí murió en un madero que fue clavado a un madero, formando una cruz. El problema entonces no es que diga madero literalmente, según sea la escena, ya sea con Jesús o sin Jesús, sino el entendimiento final sobre la palabra. Ese es el problema en el que se tropieza con una traducción literal. Podemos concluir entonces, que es inexacto que muchas Biblias digan que se le puso una cruz completa a Simón de Cirene, y que lo más exacto sería un patíbulo o madero de tormento, tal como dice la traducción de los testigos. Este sería el patíbulo o madero de tormento. Como comentamos antes, la traducción del Nuevo Mundo parece decir siempre, madero de tormento, cuando el madero está siendo transportado o se está clavado a él. La frase, le pusieron encima el madero de tormento para que lo cargara, ha sido explicada como una variante de la expresión de Lucas 15, donde se describe al pastor que carga sobre sus hombros a una oveja. En cambio, estos textos sugieren que había otro madero, que esperaba al condenado. Un madero más largo, y que obviamente ya está enterrado. De acuerdo a cada escena, puede parecer un madero, pero en realidad son dos. Este texto de Lucas también declara que se baja el cuerpo del poste más largo, evidentemente uno que estaba ya enterrado. Difícilmente este sería el mismo madero de tormento que cargaba el reo, incluso por razones prácticas. Los evangelios narran que existía cierta premura por la llegada de la puesta del sol y la inminencia de la Pascua. Les rompen las piernas a los reos, y a Jesús le clavan una lanza. Parece un detalle sin importancia, pero en ese contexto, difícilmente el mismo madero que cargaba el reo, iba luego a ser enterrado, estabilizado y apuntalado, para luego clavar al reo en el mismo, a contrarreloj.
lo razonable, y usando al mismo justo Lipsio, sería clavar con patíbulo y todo, al condenado a un poste ya existente, y de esa forma, transformar estos maderos en uno solo, con la forma de una cruz, tal como lo entendemos. Pero lo más fuerte, es este texto de Juan 20:25, donde admiten la forma plural de la palabra clavos. Sí, se habla de clavos, y no un solo clavo atravesando ambas manos, como sale en muchas ilustraciones de ellos. Este otro texto demoledor es el de Mateo 27:37, que indica que el letrero estaba sobre la cabeza de Jesús, no estaba sobre sus manos, tal como habría sido si hubiese sido ejecutado en un solo poste vertical. El veredicto es evidente. La traducción del Nuevo Mundo parece correcta en traducir madero, y no habría un problema relevante en decirlo así. No obstante, todas sus ilustraciones artísticas y dibujos estarían errados. Y parece una gran ironía, porque se redujo al máximo lo que es la literalidad primaria de la expresión, sin comprender lo que antes hablamos, que una palabra puede encerrar un concepto real más amplio que el de la palabra. Jesús entonces murió en un madero que estaba formado por dos postes, uno vertical, junto a un travesaño horizontal, y ambos formaban una cruz. Jesús entonces también murió en una cruz y no sería incorrecto decirlo así también. Finalmente tenemos evidencia arqueológica que indica que los romanos para la época de Jesús ya crucificaban. Flavio Josefo y otros autores también dan testimonio de lo mismo. Este tema nos enseña, cuán a menudo, las palabras llevadas a condensaciones elementales, pueden ser mal utilizadas o sacar conclusiones erróneas. Ya lo vimos en un video anterior sobre predicar de casa en casa. Y es evidente que esto no tiene nada que ver con adorar un objeto, sea una cruz, un madero vertical, o lo que sea. No puede usarse como argumento que se rechaza una conclusión, por las prácticas religiosas derivadas. Si te ha gustado este video, dale un like o me gusta, y activa la campanita para recibir nuevas notificaciones. Hasta pronto.